Bueno, estamos a la espera de la conexión con un amigo, si se quiere ya, porque lo hemos tenido en otras oportunidades con llamadas fallidas, porque él ya estaba en Uzbekistán, me parece, con Fernando Duclo de Periodistán. Así que en breve vamos a estar con Fernando y vamos a compartir esta nota con nuestro columnista y amigo Iván Pierrot, que es nuestra mente pensante que tenemos acá en el grupo, nuestro antropólogo, que mucho tiene que ver con la idea y la teoría que nosotros perseguimos desde Wanderlust, que es romper las fronteras. Ahí te veo, Iván, en esa biblioteca hermosa. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Iván. Bueno, ahí estaba comentando que bueno, estamos esperando para esta nota. Venimos hablando hace un tiempito de conocer la historia detrás de un chico que decidió dejar todo para irse a meter al problema, si se quiere. Por ahí no es un problema, él nos va a contar, pero bueno, seguramente nos vamos a enterar ahora dentro de poquito. Fernando Duclos, que tiene sus crónicas, ha escrito un libro que se llama Crónicas Africanas, ahora está por sacar su libro Desde el Corazón del Mundo. Es un periodista de Buenos Aires que cubrió, hacía deporte, si se quiere, como su especialidad del periodismo, un chico inquieto, por lo que somos sus seguidores en sus redes sociales. Twitter, si se quiere, es la primera bomba que le explotó en la mano y donde se dio cuenta de que había algo que había que contar, había algo que el mundo necesitaba conocer, y eso despertó su inquietud de ir a conocer al mundo o de ir a conocer otras culturas, vaya si lo hizo. Primero anduvo por Europa. Después, primero antes de viajar a Europa estuvo por Centroamérica o Latinoamérica, recorriendo y recabando todo tipo de información. Después decidió irse a Europa, estando en Barcelona, los Balcanes, un lugar que él dice que le llamó poderosamente la atención, por toda la historia que tiene, que hay detrás de la historia ahí en los Balcanes. Y después fue por más y se metió en la famosa Ruta de la Seda, esa famosa ruta que unía Europa con Asia, si se quiere. Y bueno, es lo que hoy venimos a descubrir con Fernando. Venimos a descubrir en cuánto nos parecemos o cuán lejos estamos de esa cultura. Así que ahora cuando se nos pueda enganchar Fernando, ahí lo vamos a tener. Alejandro, ¿estás ahí? Decía que era parte muy importante, lo lindo de la forma de contarlo, ¿no? De poder unir su propia experiencia como periodista y poder mostrar que ese lugar que por ahí es tan desconocido para el occidente, digamos, que es lo más cercano a nosotros, y cómo mostrar estas civilizaciones de miles de años de antigüedad y que para la mayoría de los occidentales lo vemos a través de lentes de otros, digamos. Y es muy hermoso poder verlo desde adentro, ver la belleza que tiene cada una de las culturas de adentro y ponerlo para que todos lo podamos mirar, digamos, y conocer rápidamente. Tal cual. Ale, mientras esperamos al invitado, reiterame, ahí se está por enganchar, reiterame las líneas donde se puede comunicar la gente y donde puede dejarle mensajes a Fernando. Al 0341 503 55 52. ¿Bien? Ahí está, Fernando. Lo veo. Bueno, ahí lo tenemos a Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por estar y por regalarnos este tiempito para Wanderlust aquí en Vorterix Rosario. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá les mando un gran abrazo desde Capital de Buenos Aires. ¿De qué zona de Capital estás? En Parque Patricios, en el sur, el barrio de Huracán. Sí, sabía, te he visto varias fotos con la remera Huracán. Debí ser precavido que era por el barrio Huracán. Viví muchos años porque hice mi residencia en el Garrahan, así que hermoso barrio ahí en Parque Patricios. Bueno, yo en este momento estoy a una
de Algarrahan. Mirá, Bien. lindo barrio. Ya habremos jugado a la pelota ahí enfrente en esa plaza. Bueno, Fernando, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos conocer un poco de tu historia, conocer un poquito ese mundo mágico que hiciste conocer a través de tus redes sociales, puntualmente por esos famosos hilos de Twitter. Pero bueno, vamos a iniciar rápidamente y vamos a pasar rápidamente por quién es Fernando Duclos y de sus libros Crónicas Africanas y de sus próximos libros que van a venir ahora. Bueno, a ver, ¿quién soy yo? No sé, es la pregunta más difícil de definir. Justo ayer estaba viendo un chiste de Kino, que viste que ayer, bueno, obviamente todo el mundo estaba subiendo las viñetas, y había un chiste que era buenísimo, que va un tal nieto hablando con su abuelo, su abuela, no me acuerdo, y entonces el abuelo le muestra tipo una biblioteca enorme y le dice, en esta biblioteca está todo el conocimiento, mirá, acá, gracias a todos estos libros podemos saber quiénes fueron los persas, los etruscos, los turcos, los otomanos, los mongoles, y entonces le pregunta el nieto, bueno, ¿y quiénes somos nosotros? Y la siguiente viñeta es, ¿qué pasó con el abuelo? No, se quedó llorando en el cuarto, ¿no? Como, bueno, siempre la pregunta más difícil es esa, como quién es cada uno. En mi caso, a ver, si me defino por mi trabajo, te diría que soy periodista, pero antes que nada soy, creo, una persona normal, que bueno, a partir del proyecto Periodistán creé un poco de repercusión, masividad, o como queramos llamarlo, en redes sociales, y la verdad es que mi vida cambió un poco con eso, pero digo, en última instancia creo que no soy más ni menos que cualquiera, un chico de barrio que le gusta jugar al fútbol, tomar mate, viajar, y bueno, que de repente ahora mi nombre en algún punto tiene un poco más de resonancia, pero eso tampoco significa nada, ¿no? Puntualmente, te preguntaba, porque creo que, y es lo que generalmente buscamos acá en Wanderlust, siempre nos reímos, de historias de personas que creemos que no están bien de la cabeza, pero lo digo de buena forma. Creo que todo lo que descubriste, lo que generaste y lo que comunicaste, no es simplemente porque fuiste periodista, algo te pasó, algo te hizo un clic, no por ir a Europa, no por ir a Centroamérica o Latinoamérica, sino por ir a involucrarte con una cultura totalmente diferente, con una cultura, con una forma de vivir, sentir, respirar, conectarse, tan diferente a la occidental, y que bueno, que digamos, por eso te dejé hablar para ver, capaz que vos me decías, sí, soy un bichito que me gusta la historia, me gusta la antropología, saber entender un poco qué pasa con todas esas cosas, ¿no? No, obviamente que me encanta, a ver, está más que claro, digo, en mis posts, en lo que escribo, digo, en algún punto creo que si soy periodista es por eso, porque me gusta encontrar historias, contarlas, me gusta conocer, me gusta aprender, me gusta caminar. En ese sentido, bueno, ese tipo de periodismo es el que me gusta y bueno, está implícito en esta cosa, ¿no? Del viaje, de conocer nuevas realidades, nuevas culturas, costumbres, de tratar siempre de comprenderlos, digamos, sin juzgarlos. Después, obviamente, uno algunas cosas le gustan, otras le gustan menos, pero digo, al menos tratar de entenderlas, de ver el trasfondo, de no señalar con el dedo a no sé lo que yo pienso que está mal, sin mínimamente antes tratado de entenderlo. En fin, obviamente que está más que claro que me encanta, digo, si yo pudiera elegir hoy si ir a Berlín o ir a, no sé, a una islita del Pacífico, me voy a la islita del Pacífico. Me gusta además los lugares raros, lo marginal, de lo que se habla poco. En ese sentido, bueno, sí, tal vez soy un bicho raro en algún punto, pero bueno, creo que todo se resume al final en la pasión de encontrar historias, ¿no? Es verdad que en los lugares que menos conocemos hay más historias por contar. Tal cual, tal cual. Y ahí veo que está por salir tu segundo libro, si no me equivoco, Desde el Corazón del Mundo, ¿no? ¿Es así? Exactamente, el primer libro en 2014, a partir del viaje que hice por África de 9 meses, Crónicas Africanas, y ahora te diría que muy poco tiempo, ya va a salir el segundo, a partir justamente del trasfondo de lo que fue este viaje por la ruta de la seda, ¿no? Afganistán, Uzbekistán, Irán, Omán, Chechenia, bueno, todo lo que no se vio atrás del Twitter, digamos.
Tal cual. Bueno, ahí en la mesa tenemos a un amigo columnista, se llama Iván Pierrot, es nuestro antropólogo, así que bueno, ahí te dejamos con él para que se maten en las ideas. Muy bien. No, ¿cómo va? Hola, Fernando. A mí me causó siempre mucha curiosidad verte en Twitter, en una foto tuya siendo una figura destacada para la FIFA jugando al fútbol. Después ver que estuviste laburando como corresponsal en Brasil. Después terminaste recorriendo África. Y lo último que leí en Twitter tuyo, que tenías ganas de conocer, de ir a Pakistán. Y digo yo, qué cosa impresionante. Y siempre me interesa ver cómo un poco, en esa herramienta que es Twitter, con relativamente pocas palabras, tu profesión como periodista nos muestra cosas tan simples como es un inodoro, como es un baño, como son los baños en Medio Oriente, hasta, por ejemplo, la composición de un seleccionado especial de musulmanes en Europa, digamos. Sí. ¿Cómo se cranea eso? ¿Se cranea en el momento, con tiempo? ¿Cómo viene la mano con eso? A ver, un poco y un poco. Creo que lo más importante es siempre tener la óptica, digamos, el saber qué querés ver, qué querés encontrar y tener el radar prendido. A mí siempre me interesa particularmente contar historias que lleguen a la gente en algún punto, que después alguien la pueda contar en un asado, que se la puede contar un novio a una novia como, che, me enteré de esto, o sabés que al final lo que pensábamos no era así. Digo, me imagino siempre como potencial lector o lectora a una persona como lo sería yo, como lo serías vos, digo, gente, entre muchas comillas lo pongo, normal, que vive su cotidianeidad y que le gustan las historias y que de repente descubre algo nuevo. A ver, si yo leo hoy en el diario que el Merval subió 2,59 porque el Dow Jones bajó no sé cuánto, la verdad es que tal vez a mi vida no significa nada, pero si leo que como el Merval bajó, el pan va a bajar el precio, digo, epa, bueno, ahora cuando vaya a la panadería de la esquina el pan me va a salir más barato y pasa a significar algo en mi vida, un dato que tal vez 2 minutos antes no significaba absolutamente nada. Entonces digo, con esos posts como hablar de los inodoros, hablar del té, del café, de los muebles, de la arquitectura, del fútbol, de la gente, de la música, en algún punto lo que siempre traté es que la gente se dé cuenta que, bueno, que en realidad las cosas que creemos que están tan lejanas y forman parte tan de otros mundos, en realidad no lo son tanto. Digo, yo disfruto de un chamamé como un iraní disfruta de una música con tambur, un instrumento de ellos, pero el sentimiento de disfrute es más o menos el mismo, digamos. Entonces, nada, tratar de transmitir a partir de esas cotidianeidades y cosas que nos interpelan a todos y a todas, la realidad de mundos que creemos que están alejadísimos y que en realidad no lo están tanto. Entonces, bueno, lo más importante es partir siempre con esa óptica. Y después cuando uno va con esos anteojos, entre comillas, las historias a veces aparecen, a veces no, una a veces tiene suerte, otras tal vez, digo, por cada historia que encontré, tal vez haya 10 historias que yo no haya visto, puede ser. Pero digo, si uno va con esa óptica y con esas ganas de descubrir, de entender, y siempre con el intento de traer y acercar las cosas a la gente, bueno, las historias al final terminan apareciendo, un poco la cranea, un poco no, pero lo más importante es saber con qué óptica uno va a encarar el proyecto, ¿no? Fer, en reunión de producción nos preguntábamos, hola, ¿estamos? Sí. Se cayó. Estaba justo tomando el mate. Bueno, te escucho. Ah, perfecto. Te escucho, en reunión de producción decíamos esto de la gran diferencia en cuanto a la cultura, entre la cultura árabe, se quiere, y Occidente. ¿Vos creés que ellos en algún punto están buscando migrar culturalmente hacia el lado occidente en algunas costumbres? Porque siempre contás vos de que ante una situación de que no sabés cómo zafar de algo, nombrás que sos argentino y aparece Messi, aparece Maradona, y si se quiere eso es un trampolín para llevarte culturalmente a otra, digamos, que estudian a otra cultura. ¿La ven? ¿La permiten? ¿La habilitan? A ver, hay, digamos, esto es como, siempre lo digo, ¿no? Preguntar por Oriente o por
o por los países árabes o por los países islámicos, a veces es complicado en el sentido de, es como que yo pregunte, ¿qué pensamos los latinoamericanos de tal cosa? Bueno, no es lo mismo Argentina que Bolivia, que Perú, que Honduras. De hecho, no es lo mismo Buenos Aires que Rosario, que Jujuy, y dentro de Rosario no es lo mismo tal vez un barrio del norte que de la periferia, en fin. Y dentro de la periferia no es lo mismo una familia de mujeres que de hombres. Bueno, hay muchas diferencias, es complejo generalizar, pero a ver, es evidente que el proceso de globalización general está dominado por Occidente. Digo, en la tele, en todos los países pasan los partidos del Barcelona, no pasan al campeón de ping-pong de China, ni la final de cricket de la India. Eso es una configuración que existe y es así, y probablemente sea temporal, en algún momento cambia, pero es verdad que el proceso de globalización, por distintas razones históricas, es dominado por Occidente. Entonces, obviamente, digo, el fútbol, que después, bueno, hay que discutir hasta qué punto es occidental, ¿no? Porque si vos te pones a buscar en las mayores raíces de todo, al final medio que todo nació en Asia y Occidente se lo apropió, pero digo, qué sé yo, tal vez en 40 años o menos o más, en vez de usar WhatsApp, vamos a usar WeChat, el programa chino. En vez de que en los cines haya 5 películas de Hollywood, va a haber 4 películas de la industria china del cine. Eso va cambiando. Pero bueno, hoy en día es verdad que como Occidente en algún punto domina la industria cultural, y más en América del Sur, más en nosotros, hay mucho intento de cambiar a esos lugares. Además, porque en la mayoría en Europa, en Estados Unidos, digo, en los términos de lo material y de lo que se nos impone como una buena calidad de vida, se vive mejor. Digo, a ver, si vos te estás muriendo de hambre en Malí y de repente ves en la tele que en Italia tienen todo, bueno, ¿por qué no vas a querer ir ahí? Digamos, ¿no? Es una cuestión ya de supervivencia más que de costumbres culturales. Al final, cuando te mudas a un país, bueno, vas, claro, también te adaptas a las costumbres, etcétera, pero digo, es evidente que en el proceso de globalización está todo corrido hacia Occidente. Lo que también es evidente es que la historia cambia, digamos, y eso, bueno, uno no sabe hasta cuánto va a durar. Ojalá uno lo supiese, ¿no? Fer, viendo... A mí... Perdón. No, justo estaba hablando de fútbol y viendo el Instagram de él, que tiene muchísimas fotos, o por lo menos un par jugando a la pelota. ¿Te tocó ir a algún lugar donde no conocían el fútbol o ni siquiera, o lo conocen pero no habían jugado, o cómo llevaste, no me sale la palabra, cómo lo llevaste tu fanatismo del fútbol a ellos? ¿Cómo le demostraste tu fanatismo del fútbol a ellos? En la mayoría de los países a los que fui no hay que demostrar fanatismo, porque desde el momento que sos Argentina es como que ya está, te relacionan, claro, con eso, ¿no? Es como, no sé, no se me ocurre ahora, pero bueno, es una palabra que está indisociablemente ligada, o sea, Argentina, fútbol. Claro. La verdad que el fútbol te diría que pasión, no diría en todo el mundo, porque la verdad es que si vos te fijas en China e India, el fútbol no es pasión y al final es la mitad del mundo. O sea, la mitad de las personas del mundo, a veces nos parece que es algo súper universal, y te fijas en los 2 países más poblados del planeta Tierra y casi que no les interesa. Pero bueno, digo, en Occidente, en Arabia, en gran parte de Oriente, es pasión el fútbol, y en casi todos los lugares que estuve, digo, todo el mundo lo sabe jugar, lo juega, les gusta, hay clubes locales fuertes, lo siguen en la tele. Tal vez la zona en la que estuve que menos pasión despierta es en Asia Central, en Kirguistán, en Kazajistán. Hay otras cosas, no les interesa tanto, o al menos no les interesa con la pasión que les atrae en otros lugares. Pero a ver, te diría que en general en un 90-95% en los lugares que yo estuve es casi tan importante o tan importante como en Argentina. A mí me pasó en Mongolia, hice el transiberiano de la época del Mundial, hice el transmongoliano y terminé en una yurta en el medio de la nada, y obviamente no existía inglés, no existía idioma que nos pueda unir, pero la palabra Maradona, Messi, fue algo que nos dio comida, un lugar para ir al baño, un lugar, nos habilitó esa cosa que tiene el detrás de escena de la lengua que te habilita algo. Ahí tenemos en la mesa, perdón esta desprolijidad, Fernando, pero bueno, esta forma de Rosario, estamos en un momento crítico de la pandemia
y estamos casi la mitad afuera y 2 o 3 en el piso. Ailén, no sé si tiene alguna pregunta. No, quiero dejarlo preguntar primero a Iván, que hace un rato tipo está queriendo preguntar y como que no puedo. Sí. Así que Iván, yo creo que tenés una muy buena pregunta por ahí. A ver. A mí primero felicitarte, porque como periodista bueno, ahora empezar en un canal nuevo de tener un laburo de programa de, si no me equivoco, de internacionales, y siempre como periodista, digamos, me causó esta cuestión, esta pregunta del laburo en primera persona. Yo te sigo y he escuchado, no es lo mismo ser Fede Vázquez y hablar de Kirguistán desde Buenos Aires que pisar el lugar, hablar, y cuando te leo todo lo que las entrevistas, las cosas, y escucho y digo, no, bueno, ¿qué diferencia hay con un lugar que es tan diferente a nosotros, que tiene, por ejemplo, está muy cruzado por la historia de la ex Unión Soviética, o Irán, un país que tiene una historia de un reino de 5.000 años de antigüedad, y cómo cambiaste, digamos, de ser turista, que relacionarte, sino querer relacionarte con la gente y decir, bueno, estoy hablando con Pepito, porque no voy a decir un nombre que no puedo pronunciar porque no lo sé, pero decir, tengo mi tío que vive acá cerca, como dijiste, me voy para allá y allá encuentro a otro que me dice, tengo un amigo que le gustaría hacer, y vas pasando el lugar y dejando huella, y esa huella la mostrás para nosotros. ¿Cómo la Se me trabó un poquito, pero creo que comprendí la pregunta. No sé si me escuchan bien ustedes a mí. Perfecto. Bueno, gracias primero por la felicitación. El programa, voy a tener un programa propio, además voy a ser columnista de internacionales en una señal nueva que arranca ahora, que se llama IP, que tiene unos nombres buenísimos, en fin, va a ser un canal importante. Así que bueno, muy contento por eso, principalmente porque medio que lo creé, entre comillas, de la nada, la verdad es esa. Y segundo, bueno, a ver, es una pregunta muy amplia y se va logrando. A ver, es como, digamos, yo no era el mismo en los primeros 2 meses de viaje que después de un año. Es que uno lo va generando, no sé bien cuál es el proceso. Al final cada vez te sorprenden menos cosas, digo, la primera vez que es algo completamente nuevo no lo podés creer, sacás millones de fotos, después cuando ya ves, no sé, a la 10ª mezquita que entras, bueno, ya no te sorprende tanto como la primera vez, y así uno va creando una costumbre, ves otras cosas. A ver, yo siempre trato, después no sé si lo logro, de empatizar lo más rápido posible, de ver las cosas con los ojos de las personas con las que estoy hablando, de entenderlas, de comprenderlas, de no juzgar, qué sé yo. Después, bueno, viste, es imposible salirse por completo de los prejuicios que uno tiene, de los estereotipos, uno ve el mundo con sus ojos, no puede salirse completamente, pero bueno, lo máximo que puedo, por eso siempre trato de hacerme muchas preguntas tipo abogado del diablo, ¿está bien esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué te parece mal? ¿No será que es una idea tuya? En fin, bueno, qué sé yo, no sé cuál es la palabra que define eso, pero sí, a ver, si estoy en Irán trato de ser lo más iraní posible, si estoy en Kirguistán trato de ser lo más kirguís posible, y bueno, también y lo menos argentino posible, porque no podés ser, digamos, pero bueno, al mismo tiempo siempre tengo como esa argentinidad que es la mía, ¿no? Qué sé yo, es como que uno va mutando un poco de personalidades mientras viaja. A mí me resulta muy fácil la adaptación, la verdad es esa, tipo, si pudiera teletransportarme ahora y caigo en un país musulmán, mañana soy uno más, la cara me ayuda, pero bueno, a ver, es cuestión de un proceso y de cosas que uno no se va dando cuenta, pero suceden, ¿no? Sí, Iván. No, preguntaba una cosita, esta cuestión de la argentinidad, de la latinidad, la expresión, la familiaridad, el andar en banda de acá para allá con los pibes cuando sos adolescente, después la familia grande o los amigos cuando uno es más grande, ayuda, porque al Medio Oriente, que por ahí yo sé que se insiste mucho con esto, pero que es como lo más cerrado, digamos, para nosotros, por lo menos para mí, cuando hablábamos
en traducción, es como lo más criptógeno, digamos, lo más cripto. Y decíamos, vos siempre nombrás que la familia es muy importante y que relacionarse allá era totalmente diferente a lo que uno pensaba cuando dice, bueno, voy a un lugar donde no conozco, la verdad, y sí, vení, vamos a juntar, es otra forma de relacionarse o algo mucho más parecido a lo que puede llegar acá realmente que otros. Bueno, otra vez se cortó un poquito. Sí, se cortó. Mirá, es eso, a ver, es lo que siempre marco, yo creo que tal vez la gran diferencia entre lo que podríamos llamar a grandes rasgos, aunque es algo muy simplista también, pero bueno, a ver, usémoslo ahora como para no empantanar la charla, digo, entre la cultura occidental y lo que yo vi un poco más en Asia, en Medio Oriente, en Asia Central y demás, es la importancia indudable y mucho mayor allá, de los lazos colectivos, de la familia, del clan, digo. En Afganistán, por ejemplo, a ver, o en Irán mismo, el concepto de la privacidad casi que no existe, te diría, esta cosa de estar solo, o de tener tiempo para mí, que para nosotros es algo completamente natural. De hecho, a veces yo me ponía mal porque necesitaba mi espacio, y sin embargo, para ellos lo natural es estar siempre juntos, que las decisiones se tomen nunca de manera individual, y sí que todos los miembros de la familia participen. Digo, en Afganistán, cuando yo les contaba que para mí era normal ir al médico solo, no lo podían creer. ¿Cómo que? Claro. Si te duele algo, ¿no va toda tu familia con vos? Y la verdad que no, qué sé yo, me siento un poco mal, voy al médico, listo. Bueno, eso para ellos era una cosa completamente extraña. Entonces sí, a ver, cambia mucho, sin duda, como te dije antes. Trato de acostumbrarme lo más que puedo, a la vez uno no puede olvidar de dónde vienen las tensiones que hay. Yo había momentos en que realmente me sentía mal de estar todo el tiempo con gente. En un momento estaba completamente abrumado, pero porque, bueno, nací en una cultura en la cual es normal, entre comillas, o no está mal visto, o es habitual estar solo o sola. Que uno podría pensar, es natural. Bueno, no es tan natural. En otras culturas uno no está solo nunca. A eso voy, digo, con no juzgar, con entender que tal vez lo que es súper evidente y normal para mí, para otras personas no lo es. En fin, nada, eso, y adaptándose. Fer, clarísimo y súper interesante. Lamentablemente estamos sobre la tanda, si nos permitís te vamos a robar 10 minutos más después de la tanda, para ir viendo la parte turística de esa parte de Medio Oriente, así que si nos podés esperar 10 minutos, volvemos con la charla. Bueno, Pali, vamos a la tanda. Muy bien, volvemos de la tanda y vamos a seguir con la entrevista de Fernando, que la verdad viene muy, muy, muy interesante. Me encantan los temas, la mirada que le pone. José, ¿estás ahí? Por supuesto, la verdad que mis amigos que siguen sin entender que yo estoy ocupado, solamente de jueves 18 a 20 estoy ocupado en Radio Vorterix 104.1, pero ellos con el afán de preguntarme, en vez de escribir a la radio, me escriben a mí, y yo tengo que leerlo, los mensajes, la productora que también me escribe, bueno, sí funciona todo esto. Realmente muy interesante lo que cuenta Fernando, porque, a ver, la verdad que no es un lugar poco común para decir, bueno, a ver, se abrió el turismo, rajemos todo Medio Oriente, y la verdad... Nosotros tenemos algunos prejuicios con la gente de Medio Oriente, a veces tomamos algún comportamiento malo, no sé si será de este lado o será del otro lado también, lo mismo. Entonces la idea es un poco conocer qué pasó ahí en Medio Oriente y bueno, invitamos a todos a que puedan seguirlo a Fernando Duclo con su Twitter en Periodistam, y que ahí va contando un poco qué pasó con la historia, qué pasó con la frontera, cómo fueron evolucionando las civilizaciones que algo tuvieron que ver en la historia de la humanidad con un gran peso en la historia, lo repito. Así que, bueno, ahí lo estamos esperando. Repetime los teléfonos, Ale, ya que estamos. Exactamente. Comunicate al 0341 503 5552. Y recordá que este programa los podés solo escuchar, sino que también podés vernos en vorterixrosario.com.ar. Perfecto. Bueno, así que bueno, vamos a estar, ahora vamos a entrarnos a preguntarnos realmente la parte turística, cuáles son los lugares que puedo recomendar.
¿Cuáles son aquellos lugares que tienen mala fama? Ahí me escribió un amigo que le pregunte cuáles son los lugares que puede llegar a recomendar Fernando por su experiencia, donde no hay ningún tipo de conflicto ni bélico, ni social, ni migratorio, ni esa. Ahí está Fernando, ahí lo estamos viendo. Fernando. Bueno, Fernando, no te queremos robar mucho tiempo, pero bueno, hay 2 millones de preguntas de amigos, de oyentes, de viajeros, porque bueno, es muy interesante todo esto, que no todos los días podemos y nos encontramos con alguien que también conoce la ruta de la seda y el Medio Oriente. Pero antes de seguir con esas preguntas, puntualmente hay algo personal. ¿Qué vamos a encontrar en este libro nuevo que está por salir del corazón del mundo? Bueno, a ver, el libro es básicamente el mismo espíritu de lo que yo vengo haciendo ya hace más de un año en Twitter, solamente que obviamente, un libro te permite otras posibilidades literarias. El Twitter es muy lindo, todo lo que uno quiere, se lee en 10 minutos, etcétera, pero hay ciertas cosas sobre las que es muy difícil profundizar. Entonces, el libro es el mismo espíritu, ¿no? Esta mezcla de mostrar otras culturas y otro mundo desde ojos argentinos, porque al cabo siempre está un poco la primera persona ahí en juego, pero a la vez, profundizando un poco más, contando ciertas particularidades personales del viaje, de las que yo no suelo hablar, cómo me sentía viajando, en fin, básicamente el espíritu es el mismo, o sea, conocer otro mundo, abrir la puerta a otras sociedades, a otras culturas, a otra gente, pero bueno, con las posibilidades literarias que permite un libro en vez de un hilo de Twitter, ¿no? Perfecto. ¿Eso va a estar en papel o también va a estar en formato digital? Mira, la verdad que no lo sé. Tengo entendido que obviamente papel seguro. Sobre ebook tengo que consultar, pero va a estar en todo el país, o sea, no, en principio no habría ninguna dificultad para comprarlo, sea en Capital, en Rosario, en Córdoba o en cualquier provincia. Perfecto. Iván, te pongo en pausa porque ahí Ailén, nuestra productora del piso, te quiere hacer una pregunta, Fer. Hola Fer, ¿cómo andás? Te pregunto sobre el libro. Dijiste curiosidades de las que no podés hablar. ¿Cuáles de esas? ¿Nos podés dar algún adelanto? Bueno, a ver, por ejemplo, yo nunca o muy pocas veces y muy por encima hablo en mis tweets de cómo fue el tránsito básicamente de Fernando a periodistán, digamos, qué iba sintiendo en el camino, qué me pasaba. Nunca hablé, por ejemplo, del amor y de las relaciones que tuve, de las chicas que conocí, de esa cosa tabú, ¿no? Que siempre me están preguntando y yo siempre me guardo. Obviamente, viajé 14 meses, pasaron cosas, diría un expresidente. Qué sé yo, a ver, tampoco a mí me interesa que el libro sea una recapitulación sobre mí, nunca me interesó y si fuera así no lo compraría. Pero bueno, cuando yo a veces considero que las historias que me pasaron a mí sirven para entender otras culturas, sirven para ver con otros ojos otras costumbres, para entender otra gente, bueno, entonces tal vez siento que ahí sí es un poco pertinente, pero no es tampoco un regodeo en la primera persona gratis, ¿entiende? En el sentido, bueno, voy a profundizar un poquito sobre estas cosas de las que hablé muy poco para justamente mostrar desde la experiencia personal ciertas cosas y ciertos aspectos de otras culturas. Muy bueno. Iván. Sí, rápido y sin ánimo de espolear el libro. ¿Por qué la ruta de la seda? ¿Por qué ese viaje? ¿De dónde salió? Porque no es que uno va a Turismo Pepito y dice, hola, tengo ganas de hacer de toda la ruta de la seda, y después, ¿cómo podés reflejar eso cómo se va a ver reflejado en el libro, eso que vos viviste personalmente y las relaciones más de la parte política y del estado general de Medio Oriente? Ahí me estoy viendo en el videíto yo mismo y me estoy viendo ya una silueta re oscura, es porque estoy en un patio, así que bueno, ya soy como una silueta que habla. Justo mi mamá me habló y me distrajo. Ahí me prendió la luz, eso me dice que Siempre la madre, siempre. Exacto, me olvidé la primera pregunta, perdón.
¿Cómo surgió la idea de la ruta de la seda? Digamos, no es de acá a Carlos Paz, digamos, algo tan sencillo. No, a ver, hace mucho tiempo venía leyendo, me interesa mucho, porque además considero que fue gracias a esta ruta por poco cómo nació la civilización, entre comillas, digo, o sea, digo, a ver, el papel sobre el que todos escribimos se había inventado en China, solamente los chinos y muy pocas personas tenían la receta sobre cómo se hacía papel, pero los chinos perdieron una batalla contra los persas, a partir de ahí tomaron unos presos, los obligaron a que hagan papel para ellos, el papel después de Bagdad llegó a Estambul, de Estambul llegó a Europa, llegó hasta nosotros, digo, hay muchísimas, casi te diría que la gran mayoría de las invenciones nacieron, bueno, cuando en la escuela estudiábamos Sumeria, Siria, Babilonia, era Irak, Irán, Siria. Entonces, bueno, en ese sentido me interesaba mucho conocer porque considero que además de ser lugares raros, como a mí me gustan, son importantísimos y había muchísimo para ver. En ese sentido, bueno, se me fue ocurriendo a poco, me fue atrayendo. Creo que a cualquiera que le guste la historia sabe que en estas regiones, la Ruta de la Seda, Medio Oriente, Asia Central, está un poco el germen de lo que todos nosotros somos hoy. Sí. Y la segunda pregunta era sobre cómo va a estar reflejado. A ver, claro. creo que un poco lo que hizo, entre comillas, tener buena repercusión a mi Twitter es que hablo un poco de todo, es decir, no es un perfil de deportes, pero hay deportes, no es un perfil de política, pero hay política, no es un perfil de historia, pero hay historia, no es un perfil de anécdotas, pero hay anécdotas, es como entra todo, ¿no? Y el libro un poco es eso, a ver, hay capítulos que son muy políticos, hay capítulos que son mucho más personales, hay capítulos que mezclan todo, hay capítulos que son más de turismo, digamos, viajero, hay capítulos más enfocados en relaciones interpersonales y en culturas de los lugares en los que voy, en otros capítulos hay de todo, en fin, son capítulos organizados por lugares, en un orden más o menos cronológico, y bueno, básicamente, como te dije antes, es el mismo espíritu que el Twitter. Hay un poco de todo. Claro. A ver, te hago una pregunta y veo cómo la puedo reformular porque es amplia, pero en esto de conocer las historias y las crónicas de los lugares, y siempre venimos cuestionando el tema de las fronteras, y digamos puntualmente, Estambul como un lugar que comparte dos continentes a través de un puente, rompe un poco con el paradigma del tema de las fronteras. ¿Vos ves que pudiste palpar algo ahí en ese lugar? A ver, más que Estambul te diría que, a ver, para todo viajero, más allá de cruzar una frontera siempre es algo hermoso, digo, ¿no? Sí. Pero después, y más en estos lugares, el concepto de estados nacionales es muy complejo, o sea, en Argentina, mal que mal, digo, podemos hacer una salvedad con los mapuches o con los com, y aún así son cosas completamente diferentes. Digo, mal que ustedes en Rosario, yo en Buenos Aires, alguien en Chubut, alguien en Formosa, todos nos reconocemos como argentinos y argentinas. En cambio, no sucede lo mismo en Rusia, en el Cáucaso, en Georgia, en Turquía, en Irán, en fin, en Afganistán, es muy compleja. Entonces, al final, bueno, uno ve que las fronteras en algunos casos son realmente imposiciones extranjeras, en otros fueron imposiciones extranjeras que con el tiempo al final terminaron de dividir sociedades, en otros, digo, cuando el este de Turquía es mucho más parecido, perdón, el este de Bulgaria es mucho más parecido a Turquía que a Bulgaria, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo es Bulgaria, porque digo, ¿cuál es la razón para que yo diga que hay una Bulgaria real y una no verdadera, digamos? En ese sentido, obviamente que las fronteras son porosas, y más en este mundo, ¿no? En el que todo está cambiando, en el que además es tan fácil ir de un lado al otro, qué sé yo, obviamente cruzar una frontera es hermoso en el sentido de que te ponen un sellito en el pasaporte, entré a un nuevo país, empieza una nueva etapa, más no sea simbólicamente, pero lo cierto es que después, bueno, vos estás en una ciudad de Uzbekistán poblada por tayikos, después estás en una ciudad de Tayikistán poblada por uzbecos, entonces bueno, qué sé yo, es todo mucho más complejo.
Claro, nosotros generalmente preguntamos por el tema de la frontera, con todo lo que requiere y significa y lo que tiene la palabra atrás de fronteras, digamos, si una frontera puede ser cultural, digamos, qué sé yo, a mí me ha pasado tomar un vuelo y encontrarme con gente con el Corán en la mano y gente que no ha querido tomar un vuelo, o sea, todos esos prejuicios que están que existen. ¿Creemos que las fronteras están en la cabeza nuestra o realmente en esos lugares existe? ¿Para vos existe esa frontera, si se quiere, cultural o de miedos? A ver, sí, es obvio que existe, pero bueno, ya los prejuicios existen de todos lados, vivimos en una sociedad además que nos enseña a temer a ciertas personas y a otros no, que nos muestra siempre la cara de los que le conviene, y bueno, está bien en última instancia, digamos, uno creció en una sociedad así, qué sé yo, a ver, yo tal vez me siento mucho más cercano a una persona de clase media alta en Polonia que a un mapuche en mi país. Entonces, bueno, ¿cuál es la frontera, ¿no? Y ni siquiera te estoy hablando ya de mapuche, digo, a ver, hay que a veces ser consciente de quién es uno, del lugar que ocupa, tal vez yo me voy no sé, al conurbano bonaerense y digo, sí, escuchamos la misma música, vemos los mismos programas de tele, pero nuestra vida es tan diferente que tal vez me siento más similar a, no sé, a alguien en otro país. Es muy complejo, digamos, hay diferentes tipos de fronteras, me parece, ¿no? Ya es un debate sociológico mucho más por supuesto, denso, que tampoco sé si estoy preparado para darlo. No, pero alguien que lo vivió en el día a día, por ahí podía haber dicho, sí, alguna vez me pasó esto, pero bueno, entendemos que es otra discusión en otro ámbito, pero bueno, no deja de ser un viajero que nos venís a contar una historia con una cultura muy diferente y bueno, aparecen los prejuicios, aparecen los miedos, aparecen todas esas cosas, ¿no? Que cuando uno no conoce a dónde va o a dónde va a viajar. No, desde ya, prejuicios hay siempre, digamos. Ailén tiene una pregunta. Bueno, Ale primero tiene un mensaje que quiere leer. Perfecto. Una oyente, Silvia, dice, nos felicita por el invitado, que da gusto escucharlo. Así que bueno, la verdad que sí. Así que bueno. Y bueno, Fernando, aprovechamos que estamos acá y bueno, a mí me encantan este tipo de destinos y lo que te quiero pedir es un consejo. Te comento el último consejo que recibimos, que fue de Kiki, una viajera que fue a India, y como mujer recomendó él llevar una alianza a India por la cuestión de que por ahí los hombres suelen pasarse o eso genera como en cierto sentido un respeto. Entonces como que no corres tanto riesgo como si no la llevas. Es como un auxilio. ¿Vos qué consejo nos podrías dar con nosotros como viajeros? No particularmente a mí como mujer, sino a cualquiera, alguna precaución. Y no siquiera tiene que ser una precaución, hasta puede ser, no sé, anda a comer a tal lugar. ¿Tu recomendación como para viajar a esas zonas? Bueno, a ver, es muy difícil... no sé qué se me ocurre ahora. A ver, lo más básico que se me ocurre, que creo que está medio en el ABC de todo viajero o viajera, en cada país es diferente, obviamente, digo, yo te podría dar una recomendación de Turquía, una de Afganistán, una de Irán, una del Cáucaso, en fin. Pero digo, me parece que siempre es muy importante tratar de aprender al menos 10, 15 palabritas del idioma del país en el que uno está, ¿no? Digo, no importa que no sean suficientes para establecer un diálogo, pero ya el hecho de querer aprender, demostrar que estás intentándolo, que te aprendes 1, 2, 3 palabras, digo, generás otro tipo de interacción con los locales, se abren varias puertas, se genera otro tipo de situación, así que bueno, mi consejo siempre es ese, ¿no? Tratar de... sé que es imposible, y más en los viajes largos, aprender todos los idiomas, en fin, al menos a mí no me da la cabeza, pero digo, con unas 10 palabritas que uno aprende de las expresiones cotidianas del día, uno genera situaciones muy lindas y se abren muchas puertas. Sí. Tal cual, sí, a mí me pasó en Moscú, por ejemplo. Tuve que aprender algunas palabritas que no es tan difícil, cirílico. Fernando, ¿cuál es el próximo proyecto más allá de esta intervención en este programa de enfoque internacional? ¿Algún próximo viaje en un futuro?
Mira, la verdad es que ya octubre me está viniendo lo suficientemente cargado como para no pensar más allá. Presentación de un libro que llevó un montón de trabajo hacerlo y que además sé que hay gente esperándolo. Voy a estar en televisión, o sea, pasé casi, te diría que de 0 a 100 en televisión, o sea, nunca fui ni siquiera panelista y de repente voy a tener un programa. Son muchas cosas como para pensar más allá. Obviamente, a ver, ¿a quién no le gustaría volver a viajar, salir otra vez a recorrer? Pero en principio el corto plazo me es tan intenso que no pienso más allá. Perfecto. Bueno, Fernando, no te molestamos más, ya te retuvimos muchísimo tiempo. Seguramente nos hemos quedado con muchísimas preguntas y ganas de conocer más de la cultura. Pero bueno, te vamos a estar siguiendo puntualmente en las redes sociales. Así que, bueno, acá me está diciendo un amigo que es tu nuevo fan, que sos un nuevo fan. Así que bueno, que llega lo que nos contás. Así que invitamos que puedan seguir a Fernando Duclo en @periodistán en Twitter, ¿no? Y en Instagram también. Exactamente, @periodistán_ en Twitter, @periodistán1 en Instagram. Bueno, nada, eso, una linda charla y ojalá apenas volvamos a la normalidad o a lo que podamos de normalidad ya los pueda visitar por allá en tan Seguro. Linda ciudad. Y vamos a presentar el libro. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo de acá a todo el equipo y gracias por este tiempo. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Chau, Fer. Aquí pasó Fernando Duclo de Periodistán, dejándonos toda la historia que pasó en Medio Oriente y sus viajes por la Ruta de la Seda y sus proyectos y la forma de vivir y su cultura. Agradecemos a Iván Pierrot que nos hizo de asistencia en esta nota. Así que, bueno, nos vamos a la tanda. ¿Les parece bien? Estamos bien a la tanda y cuando volvemos vamos con el recomendado de Facu y ya lo tenemos a Jorgito. ¿Les parece? Listo.